más historias sobre mediums y espiritismo. Estamos promoviendo el espiritismo desde aquí, porque hemos notado que está en decadencia, a favor de otras supersticiones. Bueno, gracias. A favor del auge de otras supersticiones, que no quiero nombrar. Ya hemos hablado en esta charla de los inicios del espiritismo, de las hermanitas Fox, de Allan Kardec. Contamos lo que sucedió con el físico William Crookes, que se enamoró de un fantasma, como cualquiera, como es fatal que suceda. ¿De qué otra cosa se enamora uno? Hemos contado el otro día que Víctor Hugo era medium, si lo miraban con un ojo solo. Hemos contado sesiones literarias en donde se presentaban fantasmas de escritores ilustres y que, accediendo a pedidos de la concurrencia, escribían alguna cosa. Hoy tenemos nuevas páginas para este catálogo y hablaremos primeramente de Joseph Weissenberg, que nació en 1855 en Berlín. A los 42 años dijo que se le apareció Cristo, nada menos, y que le confirió dos dones: el de curar y el de comunicarse con los muertos. Weissenberg se encargó de que muchos se enteraran de la suerte que había tenido, y al poco tiempo la casa se le llenó de gente, de vecinos que querían ora curarse de algún mal, ora comunicarse con los que no habían podido curarse de un mal. Los vecinos de la cuadra aseguraban que Weissenberg hacía no menos de 4 o 5 milagros por día. Que no se iba a dormir tranquilo cuando había hecho menos de 4 milagros. Sentía que había perdido el día. Pero como no daba abasto en esta tarea de milagrear, delegó en algunas personas ese poder, personas que hacían milagros en su nombre. Entre los nuevos ordenados había muchas mujeres. Entre ellas estaba Gretchen Müller, conocida por sus predicciones. Gretchen había anunciado que Weissenberg la amaría, y él no tuvo inconvenientes en hacer que la predicción se cumpliera. Como medium, Weissenberg formó un grupo que se llamó Asociación Cristiana de los Serios Buscadores del Más Allá y de los Verdaderos Adeptos. Weissenberg condenaba el espiritismo instituido por Allan Kardec y decretó que solo él y sus discípulos tenían poder lícito para comunicarse con los muertos. El resto de los poderes era de carácter ilícito, es decir, se trataba de comunicaciones clandestinas con los muertos y que no eran realizadas conforme a derecho. Todos los miércoles Weissenberg se quedaba encerrado en una habitación donde nadie más que él y algunos seguidores tenían autorización para entrar. De esa habitación salía después de tener encuentros con algunos personajes. Su más frecuente visitante era Bismarck, el canciller de hierro. Weissenberg aprovechaba esas visitas para transmitir a la población discursos pangermanistas que supuestamente le había comunicado el espíritu del canciller. También decía conversar a veces con Lutero, y con mucho esfuerzo decía haber conseguido la materialización silente, eso sí, de la figura de Aristóteles. Weissenberg y sus creyentes aseguraban que Aristóteles no era como lo habían figurado en mármol los artistas, o sea, barbudo y corpulento. Los serios buscadores del más allá dijeron que Aristóteles era pelado y gordo. Esto provocó una polémica con espiritistas de otras cofradías como Harold Lodge, que ya habían convocado a Aristóteles y que habían visto que efectivamente era corpulento y barbudo. De modo tal que ambos grupos se acusaban mutuamente de haber recibido no al espíritu de Aristóteles, sino algún otro espíritu usurpador. Es curioso que ninguno decía que no había tales espíritus y que todos eran inventos, sino que antes bien había un espíritu colado, que o sea, el engaño estaba en que un espíritu engañoso se hacía pasar por Aristóteles. Ante la cantidad de evocaciones que le pedían, Weissenberg, que se hacía llamar maestro divino, presénteme sencillo, dígame maestro divino.
transmitió una parte de sus poderes a discípulos que le debían completa obediencia. Si le desobedecían, los poderes les eran retirados por una especie de excomunión. A comienzos del siglo XX, el Maestro Divino inauguró en Berlín un templo que podía albergar unos 3.000 fieles. Luego de la muerte de Weisenberg, los serios buscadores del más allá siguieron con sus búsquedas hasta que los nazis le prohibieron las reuniones y chao. Otra medium famosa fue Eusapia Palladino. Nació en 1854 en Italia, en la región de los Abruzos, y a fines del siglo XIX andaba por Francia. Y allí fueron famosas sus sesiones musicales. Es que Eusapia era especialista en convocar músicos del pasado, como algunas audiciones. Guillaume de Fontenoy y Camille Flammarion, hombres interesados en asuntos extraños, si es que uno cree que la astronomía, por ejemplo, es un asunto extraño, ¿no?, escribieron mucho acerca de las sesiones con Eusapia. Pues desde luego se hablaría, calculo yo, de mesas voladoras o giratorias, de luminosidades y de golpes sorpresivos, pero lo más interesante eran los conciertos que daban los espíritus oportunamente llamados. Por ejemplo, en el salón de Monsieur y Madame Blech, por ejemplo, digo yo de nuevo, Eusapia dispuso una serie de instrumentos que, convocados los músicos finados, empezaron a sonar solos, y maravillosamente. O sea, no se producía la materialización del músico, sino que la música era ejecutada por alguien o por algo. Dicen que Beethoven tocó para ellos, pero poco, porque sucedió que de Fontenoy, que era violinista pero malo, quiso acompañar la música de Van Beethoven y solo consiguió que todo volviera a silenciarse, ya que el bueno de Ludwig se las tomó. La última historia es sí la de una materialización. La medium fue la condesa von Moltke y sucedió en Berlín en el año 1901. Los asistentes eran la princesa Caradia y George Larsen. Se trataba de convocar a la esposa muerta de Larsen. Muy bien. Escribió el propio Larsen, el viudo Larsen. En medio del frenesí de la condesa, se desplegó ante nosotros un espectáculo maravilloso. Vimos a una esbelta mujer vestida como una recién casada, con un velo en su rostro. Cuando la aparición corrió su velo, llegó mi dicha y mi espanto. 12 años antes yo llevaba a esa mujer al altar, dijo Larsen, escribió Larsen. Parece que el espíritu de la mujer de Larsen se acercó a él y lo abrazó. A requerimiento del propio Larsen, su esposa le entregó un trozo del velo, que Larsen debió conservar como el más valioso tesoro mientras vivió. Le hubiera pedido alguna otra cosa. Sí. Cuando el espíritu desapareció, el encuentro con la medium vino a complicarse, porque tan perturbado había quedado Larsen con lo ocurrido, que obligó a la condesa von Moltke a que volviera a convocar a su esposa, como haría cualquiera. Se va la tía, convóquela de nuevo, y como ante la reticencia de la medium, Larsen extrajo una pistola. Y entonces, naturalmente, la medium intentó un nuevo acercamiento a la finada, pero no hubo respuesta. Larsen entonces disparó al techo para dar énfasis a la amenaza. Un énfasis muy eficaz es disparar al techo. Un disparo al techo enfatiza lo que uno dice. Nuevo intento de la von Moltke y nueva ausencia de la mujer de Larsen. Entonces Georg Larsen golpeó a la condesa directamente y abandonó aquella sala para siempre. Fue a otras y amenazó a otras mediums. Finalmente terminó detenido y lo condenaron a 1 año de prisión acusado de amenazar medium con una pistola. Ya se sabe que en Alemania la pena por amenazar medium con una pistola, intentando que estas personas convoquen a nuestra esposa fallecida, merece 1 año de prisión.
y lamentablemente no sabemos qué fue de él cuando salió de la cárcel. Si no hubiéramos podido seguir contando la historia del Arce. Y este es el fin de nuestro catálogo, que me gustó mucho. Sin embargo, de todas, la que más me gustó fue la de esta señora que convocaba a los músicos, a la Eusapia Paladino. Extraordinario, Eso estaba bien porque por lo menos había buena música, no sé cómo lo haría, pero había buena música, y eso ya es siempre una cuestión casi del más allá. Bueno, ¿a quién le gustaría dedicar usted, Rolón, esta charla de mediums? Bueno, algunos de esos convocados, Alejandro. A los convocados, ¿no? Algunos de esos convocados ahí lo que tanto tiene, nos gustan. Sí. Al amigo Beethoven. Al amigo Beethoven, que se las tomó cuando de Fontenoy quiso tocar el violín. ¿Qué toca? Claro. ¿Qué toca? Dice, por ahí estoy tocando yo, mamerto. Me vengo desde el más allá y te ponía a tocar vos. Ya fue, claro. Para escucharte vos no hace falta morir, dice. Bueno, está bien, está bien. Hemos ido a la discoteca, donde también se convocan algunos artistas muertos, como sabemos, por vía de otra magia que es la del disco. Y entonces vamos a oír una composición de Beethoven, pero la medium es aquí Daniela Russo, que es la que toca, y lo que escucharemos es el allegro de la sonata para piano número 12 en la bemol, que era probablemente lo que estaba tocando Ludwig en el momento en que de Fontenoy quiso hacerle armonía de violín conforme a la mejor tradición de Juan D'Arienzo. Así que adelante, Daniela, buen pensamiento, hermanos.